Bien, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Muy bien, vamos a seguir con el estudio de Hebreos 11:4. Vamos a hablar un poquito de la fe que tuvo este personaje de la Biblia, Abel. Y le voy a pedir a mi hermano, ¿quién estará? Mi hermano Daniel. Si me ayuda, por favor, a leer, que me ayuda con las lecturas. No vayas a pellizcar a mi novia. Hermano. Hebreos 11:4, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Muy bien, gracias, hermano. Vamos a ver a qué trabajo se dedicaron Caín y Abel y qué cualidad cultivó Abel, ¿verdad? Al ir creciendo estos dos jóvenes, estos dos muchachos, Adán seguramente les enseñó a efectuar los trabajos necesarios para alimentar y cuidar a la familia. Caín se dedicó a la agricultura y Abel se convirtió en pastor de ovejas. Pero hay algo muy importante en esta historia. Abel hizo algo mucho más importante. Con los años fue cultivando su fe. Esa hermosa cualidad sobre la que tiempo después escribió el apóstol Pablo. Pero, ¿cómo consiguió tener fe en Jehová si no la veía en ningún otro ser humano? Es muy posible que su fe se asentara en las tres sólidas bases que vamos a analizar a continuación. Es cierto que Dios había pronunciado una maldición sobre el suelo, el cual produciría espinos y cardos, y sería muy difícil de cultivar. Aún así, la tierra daba con generosidad lo suficiente para el sustento de la familia de Abel. Por otra parte, había muchos otros elementos de la naturaleza que Jehová no había maldecido, como las aves, los peces y demás animales, las montañas, los lagos, los ríos. Tampoco el cielo y las nubes, el sol y la luna y las estrellas habían sido maldecidos, ¿verdad? Así que por donde quiera que Abel miraba, veía pruebas del profundo amor y la inmensa sabiduría y bondad de Jehová, el creador de todas las cosas. Esto lo vemos en Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Aquí esta carta a los romanos nos dice, ¿verdad?, que nosotros debemos de estar atentos a lo que Dios ha creado. Las montañas, las flores. Me acuerdo mucho una manualidad que hizo la hermana Ofe en alguna ocasión. Esa florecita de semillas, ¿te acuerdas? Las de mujeres. Cómo todo eso el Señor lo ha dado. Y ahí podemos ver su poder, su eterno poder, ¿verdad? El invisible poder de Dios, ¿verdad? Lo vemos también en nuestras vidas diarias. ¿Cuántas veces el Señor nos ha sustentado? A veces, híjole, el dinero en casa puede escasear, pero el Señor en su infinita misericordia a ustedes, las mujercitas, les hace multiplicar ese dinero, las hace buenas administradoras. Ahí vemos también el poder infinito del Señor, ¿verdad?, que les ha dado a las mujercitas, a la gran mayoría, ese don. A veces nos quejamos y decimos, es que mi esposa es muy gastalona, pero nos hace de comer con 50, 60 pesos 2, 3 días.
¿verdad? Ahí vemos el poder de Dios. Y sin duda alguna, cada vez que Abel meditaba en la creación, su fe iba fortaleciendo. Abel se daba cuenta de muchas cosas y él iba creciendo y su fe iba creciendo. Nosotros podemos decir, híjole, mi fe va creciendo porque voy viendo cómo a mi esposo le da fuerzas para salir a las 5 de la mañana y venir y sigue trabajando, ¿no? A mis hijos Dios los cuida, a mi esposa. Podemos ver la mano de Dios en nuestra vida diaria. Y yo creo que así como Abel vio tantas cosas, nosotros debemos también ver esas cosas y nuestra fe irla incrementando. Nuestra fe va en aumento cada vez que vemos el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas o en la vida de mi hermano, ¿verdad? Seguramente Abel dedicó tiempo a reflexionar también en asuntos espirituales y es muy posible que lo hiciera mientras caminaba y cuidaba su rebaño, ¿verdad? Su vida como pastor le exigía caminar mucho tiempo. Tenía que conducir a sus mansas ovejas por montañas y valles, a través de ríos y arroyos, siempre buscando la hierba más verde, el agua más fresca y los mejores lugares donde refugiarse él para descansar. Las ovejas parecían ser las más indefensas de todos los animales, como si hubiesen sido creadas con la necesidad de que el hombre las guiara y las protegiera. Nosotros también a veces, por la distancia, podemos ir meditando en todo lo que Dios va haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? A veces por el cansancio nos subimos y nos dormimos. Lo confieso que a mí también me pasa, pero debemos de tener en cuenta en esos tiempos muertos, de reflexionar en todo lo que Dios nos ha dado, la forma en que Dios se ha manifestado en nuestras vidas, ¿verdad? Para estarle agradecido y que nuestra fe vaya creciendo, así como lo hizo Abel en esos tiempos, ¿no? De que él cuidaba sus rebaños y en esos tiempos él meditaba y decía, híjole, en esta creación, los animales, el río, las montañas, veían la grandeza de Dios, ¿verdad? Pero también se daba cuenta Abel de algo, que necesitaba la guía y la protección y el cuidado de alguien mucho más sabio y poderoso que cualquier ser humano. De igual manera, yo creo que también nosotros necesitamos esa protección, ¿no? Esa guía. ¿Y esa guía quién es para nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con toda probabilidad, en sus oraciones también yo creo que estaban incluidas esas reflexiones y como resultado su fe iba en aumento. ¿Te das cuenta? Él meditaba todo lo que pasaba a su alrededor. Nosotros de igual manera debemos ir meditando qué es lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado un trabajo sin merecerlo. A lo mejor tienes un carro. Yo no sé cómo vivas tú, pero en eso reflexiona y medita, ¿no? Que a veces Dios nos ha dado cosas que no nos merecemos. Y cuando reflexionamos en esas cosas, nuestra fe debe de ir creciendo. Porque vemos el gran amor y las maravillas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Pero vamos a ver en qué promesas de Jehová debe meditar Abel. Las promesas de Jehová. Adán y Eva tuvieron que haberles contado a sus hijos lo que ocurrió en el jardín del Edén y por qué fueron expulsados de ese lugar. Así que Abel tenía mucho en qué meditar. Jehová le dijo a Adán y a Eva que el suelo estaría maldecido y Abel podía ver claramente el cumplimiento de esas palabras en los espinos y cardos que crecían por todas partes. Jehová predijo además que Eva sufriría dolores en los embarazos y en los partos. Y seguro que cada vez
Y seguro que cada vez que su madre iba a tener un hijo, Abel se daba cuenta de esas predicciones que también se cumplían, ¿verdad? Asimismo, Dios previó que Eva sentiría una necesidad desequilibrada de recibir la atención y el amor de su esposo, y que Adán, por su parte, la dominaría. Y no hay duda de que Abel presenció en más de una ocasión esta lamentable realidad, y vez tras vez comprobaba que todo lo que Jehová decía se cumplía. Por lo tanto, disponía de buenas razones para tener fe en las promesas de Dios sobre la descendencia que un día corregirá los males que se originaron en el jardín del Edén. Vamos a ver Génesis 3, 15 al 19. Hermano, por favor. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y en polvo volverás. Entonces, aquí se daba cuenta Abel de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y puede haber dicho: híjole, cuidado, las promesas de Dios se cumplen. Y hoy sabemos que esas promesas que aún están escritas, que hace muchos años fueron escritas, esas promesas aún se siguen cumpliendo. Y que si Dios dice que Él te va a proveer, te va a proveer. Que si el Señor te dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Que el Señor te va a dar, debemos de creerle. ¿Por qué debemos de creerle? Por fe. Por fe, ¿verdad? Dentro de su familia, Abel no encontró a nadie que fuera un buen ejemplo, pero los seres humanos no eran las únicas criaturas inteligentes que habían en la tierra en aquel tiempo. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, Jehová se aseguró de que Jesús se aseguró de que ni ellos ni ninguno de sus descendientes pudieran entrar en aquel paraíso. Los expulsó y dijo: aquí ya no van a poder entrar, ¿verdad? Y para vigilar la entrada, apostó ahí a unos querubines. Esos querubines eran ángeles de un alto rango. Y dice la Escritura: y la hoja llameante de una espada que giraba continuamente. Esto lo dice en Génesis 3:24. Luego de expulsarlo, puso a oriente del jardín del Edén a los querubines y a una espada ardiente que se movía por todos lados, para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. ¿Te puedes imaginar, hermano, a Abel de niño, mirado fascinando aquellos querubines, ¿verdad? No hay duda de que la impresionante apariencia de esos ángeles reflejaba su inmenso poder. Y eso sin mencionar la espada que echaba llamas y giraba sin cesar. Imagínate un niño, un joven ver esas cosas, ¿no? Hay cosas que de niños nos impactan. Imagínate a Abel lo que sintió o el impacto que le causó a él, ¿verdad? Algo que también vio Abel, que los querubines nunca se aburrieron ni abandonaron su puesto, ¿verdad? Todo lo contrario, día y noche, año tras año, década tras década, allí estaban aquellos seres inteligentes y poderosos, esas criaturas que se mantuvieron en su lugar. Ahí nuevamente Abel pudo notar que Jehová tenía siervos que le obedecían con fidelidad y constancia. Fíjate muy bien,
Desde ahí Abel pudo ver esa obediencia de sus siervos, que eran constantes. Como siervos de Dios, hermanos, nosotros somos fieles, somos constantes. ¿Qué está pasando? ¿Nuestra fe está flaqueando? ¿O nuestra fe debería de ir en aumento? Cuando nosotros vemos todo lo que Dios hace en nuestras vidas, nuestra fe debe de ir creciendo, ¿verdad? Debe de ir creciendo. Y es que en esos querubines vio una lealtad de obediencia. Y eso debió haber sido un ejemplo para seguir fortaleciendo su fe, ¿verdad? Al ver el ejemplo de estos ángeles. Su fe iba creciendo al ver la fidelidad y la constancia de estos querubines, estos ángeles de alto rango. ¿Te das cuenta? Abel iba viendo cosas que iban fortaleciendo su fe. ¿Y en qué podemos basar nuestra fe el día de hoy, hermanos? Al meditar en la creación y las cualidades de Dios que ésta refleja, así como en las promesas divinas y el ejemplo de los leales ángeles, Abel consiguió que su fe creciera cada vez más. ¿Cuánto podemos aprender de él, verdad? En cierto sentido, es como si nos estuviera al día de hoy hablando. ¿Cuántos en verdad podemos tener una fe verdadera en Jehová? ¿Nadie? ¿Quién tiene una fe verdadera en Jehová? Amén, ¿verdad? Ya por ahí dicen amén. ¿Quién más tiene una fe verdadera en Jehová? Amén. ¿Y entonces? ¿Quién más tiene una fe verdadera en Jehová? Bien poquitos. Yo no sé si me dicen, dame 5, ¿cómo estás? ¿Quién más tiene una fe verdadera en Jehová? Amén, hermanos. Pensé que ya estaban durmiendo. ¿Qué pasó? Give me 5, dame 5. ¿Qué pasó? ¿No? Yo creo que todos nosotros debemos de tener esa fe. Cantábamos hace rato, ¿no? Si tuviera fe como un grano de mostaza. ¿Ah, es la que viene? Ah, es que me quedé, a ver, pero ya me estoy adelantando. Pero mira, hermano, me estoy adelantando a los hechos, ¿no? Pero como dice esa alabanza, ¿no? Si tuviera fe como ese grano, no te oigo, perdón. No, los profetas ya se acabaron, sabemos que ya no hay profetas. Si tuviéramos esa fe como ese grano de mostaza, en verdad pudiéramos ver muchas cosas, ¿no? Como dice, yo le diría a la montaña, muévete. Y a veces, ¿por qué las cosas no resultan? Por falta de fe, ¿verdad? Vamos viendo cómo Abel tuvo fe y su fe iba creciendo, su fe iba creciendo. ¿Tu fe cómo está el día de hoy, hermano? Bien grande. ¿Bien grande o bien chiquita o más o menos? Chiquita pero bien fortalecida. En esa roca fuerte debemos de estar siempre, ¿verdad? En nuestro Dios, ¿verdad? Y dentro de la Biblia vemos que hay hombres y mujeres con mucha fe. Está Sara, Miriam, Moisés, Abraham, Daniel, Timoteo. Gente de fe, ¿verdad? Pero, ¿por qué fue superior el sacrificio de Abel? ¿Qué gran verdad llegó a comprender Abel? A medida que la fe de Abel iba creciendo, también crecía su deseo de demostrar con obras. Pero ¿qué podría darle un simple humano al creador del universo? Dios no necesita regalos ni ayuda de ningún hombre, hermano. Sin embargo, fíjate muy bien, Abel llegó a comprender una gran verdad. Si le ofrecía a Jehová
lo mejor que tenía y con el motivo adecuado, su amoroso padre lo aceptaría con gusto. Nosotros le damos lo mejor que tenemos a nuestro Dios, o nada más le damos a lo mejor 5 minutos de lectura, o a lo mejor nada más venimos el domingo a la iglesia a reunirnos, o a lo mejor nada más venimos los miércoles a mujeres, o a lo mejor nada más venimos a varones una vez cada día de San Juan, o a lo mejor no venimos a matrimonios, ¿no? ¿Cuál es la ofrenda que tú le estás dando a Dios en estos momentos? ¿Realmente le estás dando a nuestro Dios tu mejor ofrenda, amorosa? ¿Está siendo la adecuada? Abel ofreció su sacrificio con fe, pero Caín no. Vamos a ver qué ofrenda hicieron Caín y Abel y cómo reaccionó Jehová. Abel decidió ofrecerle a Dios algunas ovejas de su rebaño. Para ello, eligió las primeras y mejores crías, tal como lo indica el relato que vamos a ver. Incluyó en su sacrificio las partes que él consideraba las más selectas, a saber, sus trozos grasos. Por su parte, Caín también esperaba conseguir la bendición y el favor de Dios, y por eso preparó una ofrenda con algunos productos de su cosecha. Pero su motivación no era tan pura como la de su hermano, y la diferencia se hizo obvia cuando presentaron sus regalos ante Dios, ¿verdad? Posiblemente ambos utilizaron altares y fuego para hacer sus ofrendas, y tal vez las presentaron a la vista de los querubines, que en aquel tiempo eran los únicos representantes de Dios en la tierra. ¿Y cómo reaccionó Jehová? Dice la Escritura en Génesis 4:4. No te me duermas, mi hermano. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su rebaño. Fíjate, aquí nos dice, ¿no? Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero ¿por qué le agradó a Jehová la ofrenda de Abel? ¿Por qué veía a Jehová con agrado a Abel? ¿Era por la ofrenda en sí? No creo, ¿verdad? Al sacrificar unos corderos, Abel estaba ofreciendo la vida de aquellos animales y derramó su valiosa sangre. Pero Abel era consciente de lo mucho que significaba esa clase de sacrificio. Siglos después, Dios estableció que se usara el sacrificio de un cordero sano, sin defecto. Este representaría el sacrificio de su Hijo perfecto, el Cordero de Dios, quien derramaría su sangre inocente por la humanidad. Esto lo vemos en 1 de Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos también en Éxodo 12. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto. Al que cuidará hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Aunque es obvio que Abel desconocía todos estos detalles, sí es posible que comprendiera hasta cierto grado el valor que tenía la sangre de un ser vivo, ¿verdad? Él no sabía lo que iba a pasar después de muchos años, que el Cordero de Dios iba a ser también sacrificado. Es ofrenda, donde se derramaría también sangre, como lo hizo Abel en su ofrenda, ¿verdad? Una cosa sí es segura, hermanos. Abel ofreció lo mejor que tenía. Y se la dio motivado
por el amor que sentía y la fe que había depositado en él. Yo no sé cómo ofrendamos nosotros cuando nos toca sacar los varones. Vamos a hablar de los dineros. ¿Cómo ofrendamos? ¿Realmente lo ofrendamos con gusto? ¿O a veces ofrendamos con temor? Con temor de que dices, híjole, es que si ofrendo 300 pesos, a lo mejor ya no voy a tener para mi pasaje de la semana. O lo estás ofrendando de corazón y confiando en el Señor. Señor, te entrego mi ofrenda, sé que tú me vas a proveer. O a lo mejor las hermanas, ¿no? También da su ofrenda del gasto y dices, híjole, Señor, pues tengo X cantidad, pero confío en que tú me vas a proveer. ¿Cómo está haciendo nuestra ofrenda? ¿Cómo está haciendo nuestra ofrenda hacia nuestro Dios? Realmente con un corazón sincero, confiando en el Señor. Estamos dando nuestra ofrenda que sabes que va a ser agradable al Señor. Porque déjame decirte algo, hermano, que el Señor conoce tu corazón y sabe si realmente estás dando una ofrenda digna. Como te comenté, el Señor no necesita de nosotros, pero Él te prueba. Quiero ver qué me vas a dar, Leti. ¿Cómo está haciendo tu ofrenda? Y no precisamente de dinero, ¿Cómo está haciendo tu ofrenda de tiempo? ¿Cuánto tiempo me estás ofrendando? ¿Cuánto tiempo estás ofrendando en enseñanza? ¿Cuánto tiempo estás ofrendando en alabanza? Los hermanos de aquí también hacen su ofrenda al Señor. Ellos se ensayan, se preparan para darle al Señor lo mejor de ellos. Es ofrenda. Al día de hoy, ¿cómo está nuestra ofrenda? ¿Verdad? ¿Cómo estás ofrendando? ¿Estamos ofrendando con temor? ¿Estamos ofrendando? Híjole, nada más te voy a dar, Señor, 50 pesos porque los otros me los voy a gastar con los amigos. ¿Cómo estamos ofrendando, verdad? Pero, ¿por qué la ofrenda de Caín? Bueno, perdón, porque la ofrenda de Caín en sí no era el problema. La ofrenda de Caín realmente no era el problema, ¿verdad? El caso de su hermano fue muy distinto. Jehová no miró con ningún favor a Caín ni su ofrenda. Esto lo vemos en Génesis 4:5, dice, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. No es que la clase de ofrenda fuera inadecuada, pues siglos después la ley de Moisés permitió ofrecer a Jehová productos de la tierra. El problema era Caín mismo, ya que dice que sus propias obras eran inicuas. Esto lo vemos en Primera de Juan. No seamos como Caín, que por ser de maligno asesino de su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí vemos el porqué, ¿verdad? No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias eran malas y las de su hermano justas. Las obras o la ofrenda de Abel era justa, más la de Caín era así como media malona, ¿no? Al día de hoy, ¿cómo das tu ofrenda al Señor? Cuando tú das de corazón y dices, híjole, Señor, aquí está mi ofrenda. En la mañana les decía, ¿no? Das tu ofrenda y vas con tu pechito de paloma blanca, ¿no? Una ofrenda limpia, pura. O tu ofrenda viene manchada, porque el dinero que obtuviste fue de alguna tranza. Porque el dinero que obtuviste, ¿verdad, hermano? Exactamente, con tu sudor de tu frente. Entonces el Señor, ¿qué va a decir? Mi amado hermano, me estás dando tu ofrenda con el sudor de tu frente. Y un trabajo honesto. Y sobre todo, mira, de corazón. Sin preocuparte de qué va a pasar mañana. Porque estamos poniendo la fe en Jesús,
en nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Que confiemos en Él, que nuestra fe sea en Él, no en el hombre. Nuestra fe debe de estar en el Señor. Y hemos visto y hemos leído todo lo que Dios, todas las promesas de Dios, pero a veces no le creemos. Y entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Verdad? Vamos a ver qué le advirtió Dios a Caín, pero ¿qué hizo Caín? Cuando Caín, perdón, es que mis lentes ya me andan fallando. Si es que se me mueven las letras, de veras. Había un hermano, aquí una pausa. Sí, había un hermano en una iglesia que de repente hablaba y no le entendíamos, como ahorita, ¿no? Así como que estaba cantinfleando. Y yo decía, oye hermano, ¿qué pasó? Dice que no me lo vas a creer, pero las letras se me mueven. Y sí se me mueven, ¿por qué? Porque pues ya tus lentes andan medios fallos, ¿no? Y hay que, una graduación. No, de veras, en verdad, por eso es que sabes dónde están. Hay que cambiar ya los lentes, ¿no? Cuando Caín vio que no se había ganado el favor de Dios, trató de aprender del ejemplo de su hermano, ¿no? ¿Verdad? No trató de aprender, al contrario, hervía de odio contra Abel. Jehová vio lo que estaba ocurriendo en su corazón y con mucha paciencia, fíjate muy bien, intentó que entrara en razón, le advirtió que si seguía así acabaría cometiendo un grave pecado. Pero también el Señor en su gran misericordia le dijo, si cambiaras, recibirás ensalzamiento, es decir, su aprobación. Y esto lo vemos en Génesis 4, 6, 7. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes derrotar. Fíjate muy bien, ¿verdad? ¿Cómo andamos con la frente en alto? ¿O andamos cabizbajos? No podemos decir, con lo que estamos aquí leyendo, es que el Señor me tentó y caí. No, ¿qué crees? Ya no. Aquí dice que nosotros podemos dominar al pecado. El pecado no es mayor que nuestro Señor Jesucristo. El pecado no es mayor que nosotros. Acuérdate que por esa sangre preciosa que vimos que fue derramada, nosotros rompimos esas cadenas de esclavitud. Ya no podemos decir, es que el pecado me dominó. Ya no se vale que digamos eso, ¿verdad? Porque aquí como dice, no obstante, tú puedes dominarlo. El mensaje de hoy, hermano, tú puedes dominar al pecado. Ya no hay más cadenas que nos aten al pecado. Si estás en un pecado, chico, grande, ora al Señor. Pídele que te libere. Pon la fe en el Señor. Esa fe que tuvo Abel. El mensaje de hoy es tu fe, ponla en nuestro Dios. Ponla en nuestro Dios. Y pues bueno, lamentablemente Caín no hizo caso de la advertencia divina. Invitó a su hermano menor a que lo acompañara al campo. Y éste aceptó confiado. Una vez ahí lo atacó y lo asesinó brutalmente. Dice Génesis 4:8. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Fíjate. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Fíjate, cuando vemos este pasaje, vemos que Abel llegó a ser el primer hombre en morir por la persecución. El primer mártir que perdió su vida por la fe. ¿Te das cuenta? Abel tenía fe y Caín lo mató. Pero es cierto que ese no fue el final de la historia, porque podemos estar seguros que Abel resucitará en el paraíso, ¿verdad? Porque es una promesa del Señor. Pero ¿qué debemos hacer para conocer a Abel en persona? ¿Les gustaría conocer a Abel en persona? Por supuesto, ¿verdad?
Dice la Escritura, la Biblia dice que la sangre de Abel está clamando a Jehová, como si lo estuviera suplicando que lo vengara, que hiciera justicia. Y Dios respondió castigando al malvado Caín por lo que había hecho. Ayúdame, hermano, a leer Génesis 4, 9 al 12. Ahí está el 9. El Señor le preguntó a Caín. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, te dará sus frutos, y en el mundo serás cultivo agradable. Fíjate nada más. Hoy, el día de hoy, Abel nos está hablando mediante su ejemplo de fe. Probablemente vivió 100 años, pocos en comparación con el largo tiempo que vivía la gente en aquel tiempo, de su época. Pero los aprovechó muy bien y murió sabiendo que contaba con el amor y la aprobación de su Padre Celestial. Por favor, hermano. Por la fe, Abel ofreció a Dios su sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, vive todavía. Fíjate, por la fe, Abel murió. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a morir por la fe? ¿Por alguna persecución? ¿Estaríamos dispuestos a morir? ¿Nuestra fe estaría bien puesta en el Señor? Exactamente, ¿verdad? Nuestra fe debe de estar puesta. Podemos tener muchos conflictos en casa, en el trabajo, no sé, de dinero, de salud, pero nuestra fe nunca debe flaquear, hermanos. Nuestra fe debe de estar bien puesta en el Señor. Fíjate muy bien lo que te digo, en el Señor, no en el hombre, porque el hombre te falla, pero nuestro Señor no falla. Sabemos que nuestra fe, nuestra mente, nuestra visión tiene que estar siempre arriba. No veas al hombre. Tu fe debe de estar bien puesta en el Señor. En ocasiones, nuestra vista es abajo. Me acuerdo ahorita de lo que comentaba mi hermano Eduardo en una predicación. Está abajo, no. Mi vista debe estar arriba. Nuestra fe arriba, no abajo. Porque el Señor no falla y el hombre te falla. Nosotros como hombres tenemos ese gran defecto de fallar, pero nuestro Señor no. Nuestro Señor no falla. Por la fe vemos que Abel ofreció a Dios lo más excelente, el más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, ¿verdad? Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. No es el caso, pero vemos aquí en alguna ocasión, les comentaba en la mañana, ¿no? De que hay obras que aún están vivas. En la mañana les comentaba, muchos de nosotros veíamos que antes de tener estas hermosas sillas que el Señor nos dio, estábamos en banquitos, no sé si se acuerdan, estábamos en banquitos. Ay, cómo nos duele la espalda y te movías de un lado. Ay, ¿no? El hermano Martín tuvo a bien decir que ofrendaran algunas sillas, ¿verdad? Y algunos de los hermanos que ofrendaron sillas ya no están. Pero esos hermanos pusieron la fe en el Señor, y aquí esa obra aún está, esa obra de ese hermano que ya no está, aquí está su ofrenda. Y esa ofrenda sigue hablando por ese hermano, y él no ha muerto. Y es el caso de muchos hermanos que ofrendaron también sillas. Algunos siguen viniendo, algunos ya no están. Pero Dios quiere que esas ofrendas que nosotros demos, aún después de muertos, sigan hablando. Yo no sé si el día de mañana yo puedo hacer una ofrenda que en verdad sea digna para el Señor. Todas son dignas, pero que aún de muerto esa obra que yo haga, siga hablando por mí.
Es lo que Dios quiere, que después de que nosotros seamos llamados a la presencia del Señor, nuestras obras aún sigan hablando por nosotros. Híjole, que Arturo ya fue llamado ante el Señor, pero ¿te acuerdas qué paciencia tenía? Su fe, siempre era animoso, siempre nos dice, échale ganas, hermanos. Esas ofrendas que es hacia el Señor, esa confianza que debemos de tener. Abel quedó registrado en la historia divina como un paradigma de alguien que escogió dar para el Señor lo más excelente, ¿verdad? Nosotros debemos de seguir ese ejemplo de Abel, darle al Señor lo más excelente de nosotros. Escogió a Abel lo más gordo de sus ovejas y lo mejor que tenía. Es verdad que Dios no mira la cantidad, sino la calidad de lo que se le ofrece a nuestro Dios. Debemos de saber que ahora que tenemos vida, ahora que aún estamos en el Señor, que Dios nos ha tenido esa misericordia y estamos sanos, debemos de darle al Señor nuestro tiempo. Busquémoslos de corazón. Les decía en la mañana, ¿verdad? Algo que recordé del hermano Andrés. No negociemos el día del Señor. Ofréndale al Señor todos los días. El tiempo que le negamos a nuestro Dios es tiempo que Él nos descuenta. Fíjate. No, hoy no voy a ir. Pues no vayas, te descuento. Menos 2 horas. Fíjate, Debemos de ofrecer lo mejor de tus finanzas, no lo que te sobra. Da lo mejor de tus primicias y tus diezmos. Fíjate muy bien lo que dice Proverbios 3, del 9 al 10. Proverbios 3, del 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas de gozar de vino. Fíjate muy bien lo que dice. Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias. Y con los primeros frutos de tu cosecha. Así tus graneros se llenarán a reventar. ¿Cómo quieres tus graneros? ¿Que se revienten? ¿Que se desborden? ¿O que siempre estén como con fugas, no? Que por más que le eches no reviente. ¿Cómo quieres? ¿Quieres que tus graneros estén llenos? Pues dale al Señor tus riquezas, tus primeros frutos, tus cosechas. No esperemos estar enfermos, sin fuerzas y sin energías para acordarnos del Señor. Ofrezcamos lo mejor de nuestra alabanza de adoración ahora que podemos. Que nuestras vidas y nuestros hogares sean un holocausto de adoración para el Señor. Fíjate muy bien lo que dice Ezequiel 44:30. También recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten. Les darán a los sacerdotes participar lo mejor de sus masas, así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. Fíjate, la bendición del Señor reposará, descansará en tus hogares, en nuestros hogares. El Señor no necesita nada de nosotros, nuevamente lo aclaro. El Señor quiere que tu ofrenda sea corazón. ¿Qué estamos ofrendando? ¿Cuánto estamos ofrendando al Señor? Extiende tu mano a los que te bendicen, porque ni un vaso de agua que damos en su nombre quedará sin recompensa. Esto lo vemos en Marcos 9:41. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. ¿Qué tal somos de compartidos? Si eres compartido, qué bueno, el Señor te está bendiciendo, ¿verdad? Dice el Señor, abre tus manos, tenda. Pero si somos agarrados, el Señor, somos todos, pero no, somos no. Confiemos en el Señor. Cuando tú das, el Señor te da. Tú das bendición, el Señor te da bendición.
pero no confiamos en el Señor. ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? Nuestra fe debe estar bien puesta en nuestro Dios. Así como Abel puso lo mejor en esa ofrenda para el Señor, lo mejor. Así nosotros debemos ofrendarle a Dios lo mejor de nosotros. En tiempo, en dinero. Dice la Escritura, esfuérzate y sé valiente. Es que, no, híjole, no, tú dale al Señor, el Señor te va a reponer. En oración. ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor una ofrenda de oración? El Señor, ¿qué es lo que quiere? Que le ofrendas en tiempo. No le ofrendamos, no le damos esa ofrenda que el Señor quiere. Le ofrendamos 5 minutos, un versículo de 10 segundos, no sé, 1 minuto. No. Ofrécele más al Señor. A manera de que tú le des al Señor, el Señor te va a retribuir. No le ofrecemos. O le ofrecemos sin fe. Fíjate muy bien lo que dice Hebreos 11:6 ya para terminar. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Queremos ser agradables a Dios? Fue pregunta, hermanos. ¿Queremos ser agradables a Dios? Entonces, tengamos fe, pongamos toda nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Amadísimo Padre, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú nos recuerdas, Padre Santo, que aún en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias, Señor, nuestra fe debe de estar puesta en ti, Padre Santo. Nuestra fe que debe de ser tan grande, tan pura, tan limpia, como la fe que tuvo Abel, Padre. Pon en nuestros corazones, Señor, el ofrendarte a ti lo mejor de nosotros, Padre. Sabemos que tú no necesitas de nosotros, Señor, pero nos pruebas, Padre Santo. Por favor, Señor, te pedimos que nuestra fe sea, aunque sea como ese pequeño grano de mostaza, Padre, para que nuestras ofrendas sean gratas ante ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdones si es que nuestras ofrendas han sido muy pobres, Señor. Pon en nuestros corazones el ofrendarte con un corazón sincero, con mucho ánimo, Señor, sabiendo, Padre Santo, que tú en algún día nos recompensarás cuando estemos en tu presencia, Señor. Gracias, mi Señor, por la oportunidad que me das de estar aquí al frente, y espero que este mensaje les haya quedado a nuestros hermanos claro, Señor. Que estas ofrendas siempre sean con fe, que no perdamos la esperanza, Señor, la esperanza que debemos de tener en ti, y que algún día estaremos en tu mesa cenando junto a ti, Señor. Gracias, mi Señor, y en tu nombre oramos, en nombre de Cristo Jesús.